Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando uno de los capítulos más interesantes de Levítico, al menos para mi parecer, que es el libro de Levítico, el capítulo número 15. La razón ya la vamos a descubrir en unos momentos. Recuerden que ustedes, además del estudio diario de la palabra de Dios en este programa, también tienen acceso al estudio de la lección de Escuela Sabática con el pastor Jonathan Márquez. El día tras día se sube el video del estudio diario de la lección y los días sábados se sube el repaso general para que tú puedas tener un panorama un poco más completo. No se pierdan el video que sale el sábado, porque tendremos algunos invitados especiales para que ustedes puedan aprender cada día más de la palabra de Dios. Vamos a orar e iniciar con nuestro estudio del capítulo número 15. Buen Dios, rogamos tu presencia, tu compañía con nosotros en esta hora. Guíanos en el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15 de Levítico, les decía que era uno de los más interesantes porque resulta y pasa que con este capítulo se cierra la parte de lo que corresponde a la impureza ritual en el libro de Levítico. Cuando nosotros vamos, la primera parte del libro de Levítico, pues examinamos la estructura, la primera parte del libro de Levítico es acerca de todo lo que son los sacrificios y las prescripciones que se le daban tanto al pueblo de Israel, que es como empieza el libro de Levítico. Dios le dijo a Moisés, ve y habla y dile al pueblo de Israel, y también las prescripciones específicas que se le dan a los sacerdotes, culminando con la inauguración del santuario, ¿cierto? Con la consagración de los sacerdotes y con la muerte de Nadab y Abiú. Ustedes pueden repasar todos estos capítulos que comprenderían del 1 al 10 en nuestra lista de reproducción. Con el capítulo 11, ustedes se van a dar cuenta que inicia una porción, no inicia otra sección en el libro de Levítico, y esta va a hablar propiamente de las impurezas. En el video del capítulo 11 hablábamos de que existen 3 tipos de impurezas. Entonces hay una impureza que es ritual, y esa se va a estudiar en los capítulos 12, 13, 14 y 15 de Levítico. Hay una impureza que es de orden moral, y esta impureza se va a hablar por allá en los capítulos 18, 19 en adelante. Y hay una impureza que es la impureza genealógica, que es donde se encajan a los animales de Levítico capítulo 11, que es una impureza diferente, y de hecho la diferencia de su impureza es lo que hace que estas leyes de Levítico 11 sobre el consumo de ciertos animales sigan siendo válidas para nosotros hoy, porque es acerca de la obra creadora y ordenadora de Dios, y no propiamente del santuario y de las fuerzas asociadas a esto. Entonces el capítulo 15 es un capítulo muy interesante porque resulta y pasa que la impureza ritual tiene unas características. Dentro de las características de la impureza ritual que hemos estudiado en el capítulo 12, en el 13, es que la impureza ritual, por un lado, ella es inevitable. Entonces hoy en el capítulo 15 vamos a ver nuevamente cómo la impureza ritual es inevitable, y como es inevitable, es algo que no es pecado. La impureza ritual no era pecado. Entonces, la impureza ritual era algo inevitable, la impureza ritual era algo temporal, ¿sí? Si ustedes leen los textos, capítulo 12, 13, capítulo 15, se van a dar cuenta que cuando se habla allí de estar impuro o puro, bueno, en realidad impuro, ustedes van a notar y dice, y estará impuro hasta tal día, y pasará tanto tiempo y luego será puro. Entonces allí vemos un principio muy importante, que es la impureza ritual es temporal. Por eso ustedes notan que la impureza del Levítico 11, o al menos de los animales propiamente del Levítico 11, es diferente. ¿Por qué? Porque tú no ves que dice, y el cerdo será impuro hasta la tarde. No. El cerdo es impuro porque es ontológicamente impuro dentro del paradigma que nos plantea el libro de Génesis y el libro de Levítico. Y es así porque esta impureza hace parte de la obra ordenadora de Dios. Entonces no hay una temporalidad en la impureza de los animales de Levítico 11, pero sí en la de los flujos, en la de la mujer que da luz, ¿sí? Entonces la impureza ritual es temporal. La impureza ritual, hemos dicho también que además de ser temporal, de ser, también se puede remover. La impureza ritual se puede remover. Entonces, la impureza ritual, a través de ciertas medidas, usualmente que implican el uso de agua o el uso de sangre o los sacrificios de
de purificación, la impureza ritual pues se puede remover, ¿ok? Entonces vemos que en Levítico 11 la impureza de los animales no se puede remover. Entonces nuevamente vemos allí las diferencias, ¿no? Una de las características fundamentales de la impureza ritual tiene que ver con su transmisibilidad. ¿Sí? La impureza ritual es transmisible. Entonces el capítulo 15 a mí me gusta mucho, es porque explica muy bien el fenómeno de cómo es que la impureza se transmite, la impureza ritual. Entonces en el versículo 2 dice: hablad a los hijos de Israel y decidles, cuando cualquier hombre tenga flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo. Esta será por tanto su inmundicia en su flujo. Esta será su inmundicia, sea que el cuerpo emita el flujo o que el cuerpo obstruya el flujo. Dice, entonces aquí viene a hablar del principio de que la impureza ritual es transmisible. Dice: toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará inmunda, y todo sobre lo que se siente quedará inmundo. Además, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Y cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el hombre con el flujo ha estado sentado lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Si ustedes notan, aquí hay algo que con el tiempo se va a llamar los grados de impureza. Entonces, cuando hablamos de la impureza ritual, esto no aplica ni para la impureza Levítico 11 de los animales, ni aplica para la impureza moral, porque la impureza moral no se transmite. Esto solo aplica para la impureza ritual. La impureza ritual va a tener unas categorías, ¿sí? Entonces va a tener la primera categoría, o el primer nivel de impureza es la persona que está impura, ¿no? Y si ustedes notan, vamos a darnos cuenta que las fuentes de impureza en los textos levíticos son siempre cosas que salen del hombre. Entonces, en el capítulo 15 se va a hablar, por ejemplo, del flujo que sale del hombre, el semen que sale del hombre, la sangre que sale de la mujer, la menstruación. Cuando la mujer da luz, entonces queda impura, o las enfermedades que afectan la piel que estudiamos en el capítulo 13. Todo esto son, en cierta forma, cosas que salen del hombre. Entonces, estas cosas que salen del hombre, todas ellas se van a conectar, ya lo hemos explicado, pero entonces volvemos a insistir, todas estas cosas de impureza ritual se relacionan con la muerte. La sangre se relaciona con la muerte, el semen se va a relacionar con la muerte, porque a pesar de que es a través o es en el semen que está la semilla que engendra vida, ¿no? Y que crea vida cuando se une con el óvulo de la mujer, el hecho de que un hombre, por ejemplo, tenga emisiones nocturnas de semen, pero que no conduzcan a la procreación, desde el punto de vista del texto levítico, este semen termina en muerte. Entonces, como todo esto se relaciona con muerte, las enfermedades que afectan a la piel, que el texto traduce como lepra, pero que ya hemos hablado de que no es lepra, entonces todas estas enfermedades que afectan a la piel, como todo esto se relaciona con la muerte y Dios es vida, entonces Dios declara que todo esto que se relaciona con la muerte es impuro, mientras que aquello que se relaciona con la vida, que es Él, es puro. Ahora, una vez tenemos esto claro, entonces el primer nivel de impureza es la persona afectada inmediatamente por la impureza. Entonces, en este caso, una mujer embarazada, una mujer embarazada, no, una mujer que ha dado a luz, una persona que tiene una enfermedad que le afecta la piel, o en este caso, un hombre que emite un flujo. Entonces, él como persona es impuro y le llamaríamos una impureza de primer grado. ¿Por qué existe esto de los grados de impureza? Porque resulta y pasa que entre más grados de separación haya entre la fuente original de impureza y los objetos o personas, la impureza se va debilitando. Entonces, en el texto, en el versículo 4, cuando dice: toda cama sobre la cual se acueste la persona con flujo quedará inmunda, la cama ya no es impura en primer grado, sino que va a ser impura en segundo grado. ¿Por qué? Porque la persona transmite su impureza ahora a la cama. Probablemente, dado que el flujo en este caso se estaría asociando con un flujo genital, al acostarse la persona sobre la cama existe el contacto entre la persona y la cama, y el flujo entonces terminaría reposando sobre la cama, y esto haría que ahora la cama sea impura en un segundo grado. Ahora, el versículo 5 nos habla de la impureza en tercer grado, que es una persona que toca no al individuo con flujo, sino a la cama donde se acostó este individuo. Y entonces esto sería una impureza en tercer grado. Y por esa razón, la persona que toca la cama también que es impura, pero
automáticamente el versículo 5 nos dice que la impureza se ha ido atenuando, porque la impureza de tercer grado, dice el texto, la persona que toca la cama se lava su ropa, se baña en agua y queda inmundo hasta el atardecer. Y también dice en el versículo 6, y cualquiera que se siente en aquello sobre lo cual el hombre con el flujo ha estado sentado, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces ustedes notan aquí cómo estamos hablando de la impureza ritual, cómo ella se va transmitiendo. O sea, esto es una de las características de la impureza ritual, que la diferencia de la impureza moral y de la impureza Levítico 11, y es la impureza ritual se transmite. Y el remedio de la transmisión usualmente son una serie de rituales. Vemos en el caso de la cama o de la persona que toca la cama que la solución es agua, es bañarse, bañar sus vestiduras y esperar hasta la tarde. La persona que tiene el flujo, en realidad, el proceso de purificación es un poco más amplio. ¿Por qué? Porque él era impuro en primer grado. Si ustedes notan, el versículo 10 en adelante vuelve y nos repite lo mismo. Todo el que toque cualquiera de las cosas que han estado debajo de él quedará inmundo hasta el atardecer, y el que las lleve lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Vemos que la inmundicia dura un día, ¿cierto? Es lo que dura la inmundicia. Sin embargo, el hombre, aquel impuro en primer grado, dice el versículo 13, cuando el hombre con el flujo quede limpio de su flujo, contará para sí 7 días para su purificación. Entonces lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua corriente y quedará limpio. Al 8º día necesita tomar 2 pichones, llegar ante el sacerdote, y el sacerdote va a ofrecer uno como una ofrenda de purificación. En el versículo 15 se traduce como ofrenda para el pecado, pero ya hemos hablado de que la palabra allí para ofrenda para el pecado es hatá, y que entonces hatá, como en algunos contextos significa pecado, pero en otros contextos significa purificación, en este significa purificación y no puede ser entendida como ofrenda por el pecado, porque esto sugeriría que la impureza ritual es pecado, y la impureza ritual no es pecado, porque un hombre y la mujer, por ejemplo, que tiene la menstruación, ella no puede prevenir tener la menstruación, ella no puede prevenir dar a luz, el hombre no puede prevenir tener descargas de semen. Entonces, estas son situaciones de la vida diaria, pero son situaciones que hacen a la persona impura. ¿Qué quiere decir que la persona sea impura? Quiere decir, como lo hemos visto en todos estos capítulos del libro de Levítico, que ella no puede entrar a las partes sagradas, santas de el tabernáculo. Ella no puede entrar en contacto con lo que pertenece a la esfera de lo santo. Entonces, la impureza ritual no es pecado, simplemente son condiciones que impiden el acceso normal al santuario. Ahora, aquí en el capítulo 15, versículo 15, se nos dice entonces los 2 sacrificios. Uno remueve la impureza y el otro se ofrece como una ofrenda a Dios. ¿Okay? Y esto es una señal de la restauración o de la posibilidad de que el sujeto impuro pueda volver a asistir al espacio de lo sagrado. Entonces vemos que el impuro en primer grado sí requiere un proceso un poco más complejo, porque miren que dice que él tiene que bañarse en un lugar de agua corriente. ¿Por qué de agua corriente? Ya lo hemos explicado, el agua corriente se asociaba con la vida. Entonces la vida tenía que remover todo lo que representaba la muerte, en este caso era el flujo del hombre, y tenía que limpiarlo. Entonces vemos que él tiene que esperar 7 días, no sencillamente como el que toca la cama, que solo espera hasta el atardecer. Esto nos demuestra lo que les hablaba de que a medida que la impureza se va transmitiendo, la impureza ritual, el poder de la impureza se va atenuando. Y en el resto del capítulo 15 se nos empieza a explicar sencillamente los distintos tipos de flujos que pueden estar en juego aquí en este capítulo. La emisión de semen es la que continúa, luego viene la mujer que tenga flujo, un flujo en este caso de sangre periódico, que es el de la menstruación, y también un flujo de sangre que podría llegar a ser anormal, que es cuando una persona, en este caso una mujer, tiene un flujo continuo de sangre. Entonces ahí se habla de que la impureza se transmite, de las cosas a las cuales se puede transmitir, los rituales para remover dicha impureza. Usualmente la mujer, sea con flujo de sangre anormal o en su menstruación, sobre lo que ella se siente quedaba impuro, igual que el hombre con el flujo. Aquello sobre lo que ella se acueste, también iba a quedar inmundo. De hecho, con el tiempo fue muy curioso, porque al tener esta regla de que la mujer en la menstruación iba a ser impura y lo que ella tocaba era impuro,
cómo, por ejemplo, hacían las labores de la casa, que en este contexto antiguo ella era la que se encargaba de la comida y de este elemento. Entonces esto llevó a que ciertos judíos utilizaban durante este periodo vasija de piedra, porque en la ley la piedra no recibe impureza. Entonces ellos utilizaban vasijas de piedra para contener o para usarlos cuando las mujeres estaban en menstruación. Por esa razón es que en Juan, en el capítulo 2, donde se habla de las bodas de Caná, dice que habían unos jarrones de piedra con el agua de la purificación. La razón por la cual era de piedra, que eso no era normal tener un jarrón de piedra, es porque como la piedra, de acuerdo a la ley levítica, no recibe impureza ritual, entonces por eso podían guardar allí el agua y con esa agua efectuar los ritos de purificación. Y es esa agua la que Jesús termina convirtiendo en vino, en Juan, ¿no? Entonces, el capítulo 15 es un capítulo que habla de estos detalles. ¿Por qué este capítulo es interesante? Por un lado, es vital entender la lógica que existe en lo de la impureza ritual, porque en los evangelios hay varias narrativas que solo tienen sentido una vez entendamos la parte de la impureza ritual y de cómo ésta configuraba el mundo donde vivía Jesús. Si bien es cierto que en la época de Jesús estas leyes habían sufrido algunas modificaciones, habían sufrido algunas expansiones, los principios que se expanden en la época de Jesús son los principios que están contenidos allí en Levítico capítulo 12 al 15. Entonces, por ejemplo, en la época de Jesús, tal cual en la ley levítica, habían unas fuentes de impureza y esas fuentes de impureza eran las fuentes de impureza que decretaba el libro levítico. Había, por ejemplo, los grados de impureza, eso ya estaba en el libro levítico, luego lo que se hace es que se expanden. Los rituales para remover la impureza es lo mismo, o sea, hay unas expansiones de Levítico, pero es muy importante porque desde allí Levítico es el centro a través del cual construye el mundo ritual en el cual se movía Jesús y los discípulos. Entonces esto es fundamental por esta razón. Otra razón por la cual es importante es porque si Dios se toma el trabajo de especificar todo este tipo de elementos para decir, hombre, que las personas que están impuras ritualmente no entren en contacto con lo sacro, nos ayudan a entender un poco el cuán importante para Dios es la separación entre aquello que pertenece al ámbito de lo común y al ámbito de lo normal y aquello que pertenece al ámbito de lo sagrado. Muchos hoy en día piensan que lo sagrado es el templo, ¿no? Las cuatro paredes del templo, pero resulta y pasa que lo sagrado hoy tiene una dimensión un poco más amplia. Nosotros hoy no guardamos las leyes ni consideramos que una mujer en su menstruación esté impura o que un hombre esté impuro ritualmente. Esto solo tenía sentido dentro del contexto y dentro de la epistemología que proponía el sistema levítico. Como nosotros hoy no tenemos un santuario físico, la presencia de Dios no mora en ese santuario físico, por lo tanto no hay que proteger a esa presencia física de la contaminación de la impureza ritual. Entonces nosotros hoy en día esto ya no tiene una validez los detalles. ¿Qué tiene validez? Tiene validez el principio de que lo santo debe cuidar de no contaminarse, pero entonces a veces pensamos que lo santo es el edificio y resulta que en el Nuevo Testamento se nos habla de que la comunidad es la que es santa. De hecho, Pablo en Romanos, Pablo en Corintios sobre todo, yo siempre utilizo el ejemplo de Corintios, Pablo llama a la comunidad de Corintios 2 veces en el saludo, la llama santos y la llama a la comunidad llamada a ser santa. Y entonces Pablo coloca un énfasis en la santidad de la comunidad de Corintios y en el capítulo 3 va a hablar de que la comunidad de Corintios en su totalidad es un templo y luego en el capítulo 6 de que el creyente de forma individual es un templo y va a repetir el argumento en 2 Corintios 7. Entonces la santidad más que estar en un edificio, que de hecho no está en un edificio, está en la comunidad que habita el edificio. Y entonces hemos puesto énfasis en los ritos, entre comillas, santos y no hemos puesto en la comunidad el énfasis de la santidad. Pero la santidad no es ausencia de pecado. La santidad sencillamente se traduce en una comunidad cuya vida, cuyos propósitos, cuyos fines, cuyas motivaciones se enfocan, se dirigen, se direccionan a vivir para Dios. Básicamente, cuando alguien le preguntaba en el antiguo Israel qué era algo santo, era algo que estaba dedicado al servicio de Dios. Ese era el objetivo. Entonces, si tu vida está dedicada al servicio de Dios, tu vida es santa. ¿Sí? Tu vida es santa. Tu vida es santa si tu vida está dedicada al servicio de Dios. Y
la importancia, o a veces hemos dicho que la santidad la hemos pintado como la separación del mundo, y porque el mundo, y mira, y entonces decimos, vale, pero eso es una idea que podría tener respaldo en Levítico. Pero si tú miras, Jesús de hecho nos reconfigura un poco la santidad, porque Jesús era el santo. De hecho, los demonios le decían, tú eres el santo de Israel. O sea, si había una persona santa en esta vida era Jesús. Pero ¿dónde estaba Jesús? Jesús no estaba recluido, Jesús no estaba alejado de la sociedad. Es más, Jesús no solo se juntaba con la gente de bien o con la gente buena. De hecho, ¿con quién se juntaba Jesús? ¿Por qué lo criticaban? Porque Jesús vivía juntándose con las prostitutas, porque Jesús vivía juntándose con los gentiles, porque Jesús vivía juntándose con aquellos que, entre comillas, eran los inmundos, eran los que no estaban limpios, eran los inmorales. Y entonces Jesús nos muestra que la verdadera santidad es aquella que es capaz de tomar aquello que es inmundo, de tomar aquello que es impuro, y esa santidad es tan pervasiva, es tan penetrante, es tan abarcante, que toma lo impuro, que toma lo inmundo y lo transforma. Y es allí donde verdaderamente tenemos santidad. No tenemos santidad en la reclusión, tenemos santidad es en la transformación, no solo tuya, sino también de los demás. Entonces, este capítulo es importante porque en principio nos enseña a que lo santo y lo profano debe estar separado, sí, pero Jesús nos enseña que la santidad debe ser tan abarcante que transforme lo profano. Y es allí donde nosotros nos equivocamos. Creemos que la santidad se vive es en la separación y en la reclusión, y entonces solo aquí en el grupito de la gente que piensa como yo. Y Jesús nos manda en realidad a ir al mundo, a ser la sal del mundo, a ser la luz del mundo, porque es allí en la oscuridad y en el sinsabor donde la santidad puede llegar y penetrar y transformar. Y es a eso lo que nos invita Dios en este día, en este momento. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo tu santidad? ¿Estás viviendo tú tu santidad en la reclusión, alejado de las personas a las que se supone debes influir y debes transformar? ¿O tú estás allí con ellos, no participando de lo que ellos hacen? Porque Jesús no participaba en las actividades de la gente con la que se juntaba, pero sí lo transformaba. Y Dios te ha llamado a ti a ser una persona transformadora de vidas, no solo la tuya, sino también la de los demás. Si tú quisieras convertirte en este tipo de personas que va y que no se deja influenciar, sino que se convierte en un influencer en el sentido de que toma a las personas que están a su alrededor y las transforma. Di, Señor, ayúdame y conviérteme en una persona de transformación. Ayúdame a transformar a los demás. Que esa sea tu oración en este día y sobre todo tu estilo de vida.